Vamos a revisar cómo instalar las cuerdas en una Squier 6. La particularidad de este bajo es que es un bajo con 6 cuerdas que se afina exactamente igual que una guitarra. Es un bajo escala 30. Lleva 6 cuerdas, que son estas. Fueron un poco difíciles de conseguir. La verdad, en ninguna tienda las pude encontrar y en Amazon me tomó varias semanas y estar checando casi todos los días para que hubiera disponibilidad. Tenemos aquí el calibre que es 24, 34, 44, 56, 72 y 84. Para mi gusto un calibre muy delgado para una escala corta, pero también hay que tomar en cuenta que el diapasón es bastante delgado. Entonces a este bajo les estamos haciendo un setup de seguimiento. Ya es un instrumento que hemos atendido muchas veces. Algo que no le habíamos realizado fue un neck shim que se instala entre el mástil y el cuerpo para corregir el ángulo. Este tipo de instrumentos, los offset defenders, suelen tener muchos problemas de vibración en el puente porque las cuerdas no alcanzan a dar la tensión suficiente. Entonces normalmente al tocarlos o se tocan con las cuerdas muy altas y son muy incómodos, la verdad, o presentan vibraciones extrañas. De hecho, se han ya hecho muchos tipos de puentes para intentar corregir este problema. El problema se encuentra en el ángulo del mástil más que nada. Bueno, ¿cómo vamos a instalar estas cuerdas? Lo primero que vamos a hacer, obviamente, es sacarlas de su empaque. Vamos a abrir la bolsa y a cortarla con unas tijeras para poder sacar las cuerdas. El tipo de afinadores que tiene son safety posts o safety posts o postes de seguridad. Tienen un orificio en el que normalmente se incrusta la cuerda. Nosotros manejamos diferentes tipos de nudos según el tipo de cuerda, si es plana o entorchada. Según el tipo de puente reforzamos las cuerdas o no, o en algunos casos, como el caso de Floyd Rose, pues es necesario cortar la cuerda, ¿verdad?, para poderla instalar en el puente, en la mayoría de los casos. En este tipo de afinadores, la forma normal de instalar las cuerdas sería introducir la cuerda, doblarla y comenzar a afinar. Vamos a instalar de esa forma las dos cuerdas más graves, pero vamos a instalar las cuerdas siguientes de forma un poquito diferente. Como hemos mencionado en otro video, es muy importante mantener cierto ángulo de la cejilla al poste para ayudar a que se tenga una buena tensión en la cejilla. Entonces vamos a intentar mantener este ángulo, por eso vamos a instalar las cuerdas un poquito diferente. Hay que tomar en cuenta que este no es un bajo y no es una guitarra, tampoco es una guitarra barítona. Vamos empezando con la instalación de estas cuerdas. Nosotros empezamos a instalarlas en la más grave, en este caso la sexta, que sería la de calibre 84. Vamos a tomarla, la tiramos y la vamos a pasar completamente hasta el afinador. Entonces ya lo mencioné muchas veces, pero lo que necesitamos aquí es un ángulo. Entonces nuestra cuerda va a entrar aproximadamente media pulgada en el poste y necesitamos todavía que dé un poco de vuelta. Así que yo creo que poste y medio es una buena medida. Quizá un poquito corto. Vamos a hacerle un doblez sujetando la cuerda firmemente. Solamente era necesario un poco más de vuelta, así que en la siguiente voy a dejar más. Igual la pasamos por su orificio. Para esta voy a dejar 2 postes y medio. Vamos a instalarla aquí. Vamos a dejar 1, 2 y medio. Voy a cortar. Sujetamos la cuerda, las vueltas siempre para abajo del poste, nunca por encima. Voy a colocar mi afinador. Todavía no es posible afinar. Vamos a instalar la cuarta cuerda. Voy a retirar las cuerdas con cuidado de no golpear el cuerpo del instrumento. Muchas marcas tienen código de color para saber qué cuerda es la que sigue. Es negro. Y aquí tenemos la bolita color negro. Paso mi cuarta cuerda completamente y es calibre 56. Yo creo que esta cuerda todavía la podría instalar en el afinador, pero si la instalo con la misma cantidad de vueltas, al estar más alejado del poste es posible que me quede un ángulo más levantado. Entonces lo que vamos a hacer es dejar 3 postes y un poco más. Es 1, 2, 3.
Yo creo que eso es más que suficiente. Habíamos dejado 2,5. 3 va a ser más que suficiente para manejar un buen ángulo. Instalamos en el orificio. Voy a alinear con el eje del diapasón, como ya lo hemos visto. Voy a hacer el doblez que mencionaba. Voy a sujetar la cuerda firmemente y voy a comenzar a enrollar. Es, digamos, la forma convencional de instalar estas cuerdas. Y podemos ver cómo el ángulo es ligeramente menos inclinado. Con todo y que le dejamos más cuerda, no alcanza a tener el mismo ángulo. Por eso me gusta hacer lo que les voy a mostrar a continuación. Mencionaba en otro video de una Fender con Locking Tuners que si tenemos retenedor, no es necesario tanto preocuparnos por el ángulo, ya que el retenedor en teoría nos va a dar el ángulo correcto, como el que tenemos acá. Pero la mayoría de las veces no tenemos retenedores o guía en la cuerda cuarta y en la tercera. Por eso ahí es donde nos tenemos que fijar en controlar que generemos un buen ángulo. Le voy a pasar la cuerda, que es la que tiene la bolita verde, porque estamos usando cuerdas de Dario. Y lo que voy a hacer es comenzar a enrollarla. Voy a dar 4 vueltas y voy a pasar hacia el centro del afinador y después hacia afuera del afinador y voy a comenzar a enrollar. Algo muy común que ocurre sobre todo en guitarras es que las cuerdas se salen de los postes. Este nudo nos ayuda a evitar que se salgan. A veces metemos la cuerda, comenzamos a afinar y por alguna razón se resbala. Entonces esto nos ayuda a evitar que eso ocurra. Ya que lo tengo bien doblado, voy a cortar la cuerda. Y esta es la forma en la que queda. O esta forma de instalar las cuerdas, porque no es un nudo, tiene 2 propósitos. El primero es que podamos controlar la cantidad de vueltas para controlar el ángulo. Tener una buena fijación en los postes de los afinadores. Pues vamos a pasar las cuerdas que siguen. Sería la morada, la segunda, que es calibre 34. Ya con cuerdas de este grosor, hacer este nudo también nos ayuda a lo que comentaba, que no se resbale, que es un problema muy común también cuando se tienen este tipo de afinadores. Aquí tengo mi retenedor que me va a dar el ángulo correcto. Se puede ver claramente cómo es más inclinado que el de la cuarta cuerda. Y para evitar que la cuerda se resbale, vamos a hacer el nudo que mencionaba. Únicamente le vamos a dar 2 vueltas. Si no es necesario colocar más vueltas para controlar el ángulo, no hay necesidad de hacerlo. Entonces 2 vueltas, ahí tenemos una, ahí tenemos 2 completas, nos va a funcionar perfecto. Incluso voy a hacer 3. Voy a pasar la cuerda hacia el centro del afinador y voy a hacer el gancho que mencionaba. Y voy a comenzar a afinar, o por lo menos a tensar la cuerda. Voy a cortar la cuerda. Vamos a pegar, a sujetar y a pegar la cuerda contra el afinador y a cortarla. Ahí está. Finalmente voy a instalar la primera cuerda. Pasamos por el orificio en el cordal, el distribuidor de cuerdas o como se le prefiera llamar. Y también le vamos a dar 3 vueltas. Solamente voy a acomodar este. 1, 2, 3. Hacia el centro del afinador. Ahí está. Y hacia el otro lado. Tensionar la cuerda nada más. Tomo mi pinza para cortar. El siguiente paso sería afinar el instrumento. Y bueno, esta es la forma en la que instalamos las cuerdas para un Squier 6.